Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. De Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, vamos a iniciar entonces el análisis y comentario de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Ok? Habíamos quedado en la clase anterior en 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4. Y analizamos del versículo 1 al 8. Si ustedes se recuerdan, voy a prender la lámpara aquí, espero que no moleste, voy a ver más blanco, voy a parecer fantasma. Bueno, acuérdense que venimos analizando el capítulo 4 de 1 de Corintios. Búsquenlo por ahí en su espada de dos filos. 1 de Corintios capítulo 4. Y este capítulo 4 tiene 21 versículos. Ya analizamos los primeros 8. Y hoy día nos toca analizar del versículo 9 al 14. Del 9 al 14. Para finalizar en otra jornada, quizás mañana, del 14 al 21. Bueno, el título de este capítulo es El ministerio de los apóstoles. Y ya en la clase anterior expliqué, ¿no es cierto?, cuál es el contexto de este capítulo, porque ya el título nos está diciendo algo. El ministerio de los apóstoles. Pero le voy a hacer un pequeño repasito para aquellos que no estuvieron en esta clase del versículo 1 al 8. 1 de Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 8. Bueno, no voy a leer todos los versículos, pero me voy a ir saltando y le voy a ir explicando un poquitito a manera de resumen, ¿ya? Ok, pero les recomiendo que vayan al video, al canal de YouTube, vayan a la sección lista de reproducción y van a encontrar ahí 1 de Corintios, van a encontrar todas las clases, ¿ya? Para que se pongan al día. Bueno, el versículo 1 dice, 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. O sea, ya de frentón el apóstol Pablo nos está bajando. Cuidadito con alguno que se crea algo más de lo que es. Cuidadito con las alfombras rojas, con los ramos de flores. Cuidado con muchos halagos y mucha reverencia a los pastorcitos, a los obispos y a todos estos artistas que se hacen llamar evangelistas. Cuidadito con eso. Porque aquí no somos de Apolo, de Pablo, de Cefas. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? No. Aquí si alguno se destaca por algo es por obra y gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado un rol o un lugar en la obra, en el ministerio. Claro, algunos ministerios y algunas labores evidentemente tienen más exposición pública y uno se destaca más que otro, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a, ¿no es cierto?, a tomar partido por uno o por otro. Eso no es así, porque somos de Cristo. Y cada uno de los elementos humanos que han sido colocados por Dios para construir esta casa, la casa espiritual, es un servidor, es un colaborador, es un ministro. Un ministro es aquel que sirve. Pero hoy en día se tiene un concepto de que al ministro hay que servirlo y rendirle reverencia. Eso es satánico, eso no es bíblico. Al contrario, el ministro tiene que rechazar inmediatamente todo tipo de halago o reverencia que se le haga por parte de los hermanos nuevos en la fe, ignorantes o ingenuos. Cuidado. Así que el primer versículo dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Y ojo, administradores de los misterios de Dios. No solamente somos servidores, nosotros hemos sido llamados para servir, no para que se me alabe, sino para servir.
Y en la medida que Dios me permite que me destaque en mi servicio, más sentido de lo finito debo tener. ¿Se están dando cuenta? Lo que pasa es que el tema de la alabanza es un tema que alimenta la carne. Ese es el problema. Y como seres humanos corremos el riesgo de ser seducidos por la alabanza, ser seducidos por la admiración, ¿cierto? Hay veces que con mucho cariño los hermanos nos dicen: ay, hermano, usted aquí, usted allá y usted aquí. Me ha pasado a veces que he ido a dar conferencias y a otros países y se me acercan hermanos y me dicen: ay, ¿me puedo sacar una foto con usted? Me dicen. Me acuerdo una vez que fui a Nueva York y fuimos a un templo ahí en el barrio de Queens y se me acerca una familia mexicana y me dicen: ay, hermano Walter, qué bueno que lo conocemos en persona, queremos sacar una foto con usted, qué sé yo. Bueno, no tiene nada de malo que nos saquemos una foto, no tiene nada de malo, pero el problema es que ese tipo de acto que en sí no tiene nada de malo, sacarnos una foto de recuerdo, ¿por qué no? ¿Verdad? Si nosotros tenemos mucho cariño a un pastor, a un hermano, a una hermanita, pues saquemos una foto, ¿cuál es el problema? El problema es de que el objeto de admiración pierda la noción. ¿Se dan cuenta? Se afiebre un poco, se desoriente. Corremos el riesgo de desorientarnos un poco. Al ser el foco de la admiración o al convertirnos en referentes, en vez de usar esa admiración o esa consideración referencial para encauzarla a los principios bíblicos, al Evangelio, a la persona de Jesús, nos comenzamos a disfrutar esa alabanza. Comenzamos a sentirnos reconfortables, ¿verdad? Comenzamos a sentirnos cómodos con esa alabanza, ¿no es cierto? Y nos vamos seduciendo y nos vamos deslizando y perdemos, ¿no es cierto?, el sentido de la finitud humana. Cuidado, porque el enemigo de Dios así comenzó en los cielos su rebeldía. Comenzó a ser consciente de su hermosura. Y nosotros también somos hermosos en Cristo Jesús, porque Jesús nos hace hermosos. Jesús, su gracia, hermosea nuestro ser, hermosea nuestro carácter, ilumina nuestro rostro, nos cambia las expresiones de la cara, perfecciona nuestro ser, nuestra personalidad, limpia nuestra mente, nuestro hablar. El Señor Jesús nos hermosea. Y cuando comenzamos a ser conscientes de ese cambio, de esa transformación en Cristo, podemos desorientarnos y perder el rumbo, darnos cuenta que somos hermosos. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Lucifer era consciente de las facultades que él tenía y comenzó a ambicionar y a querer escalar aún más, aún en la posición de Cristo. Cuidado, ciñámonos a las palabras de Pablo en 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. O sea, quien ha sido llamado a servir y ha sido constituido ministro, y yo ya aclaré eso de ministro, que es ser ministro, porque los hermanos creen que ser ministro solamente es ser pastor. Un ministro es un pastor, ¿no es cierto? Y eso no es así. Todo aquel que ha sido llamado a servir es un ministro. Ministro viene de servir. Un diácono ejerce un ministerio del diaconado. Un ministro, ministerio, de ahí viene. ¿Ok? Es un servidor o una servidora. ¿Ok? Es un ministro. Bueno, como servidores, como ministros, ¿cierto?, somos administradores, es decir, tenemos que saber distribuir, organizar los bienes, los talentos, las riquezas que Dios nos ha confiado. ¿Qué cosa Él nos ha confiado? Recuerden la parábola de los talentos, que había que administrarlos bien y hacerlos fructificar para que cuando venga el dueño de los talentos, el dueño de la riqueza, pues nos pida cuenta, ¿no es cierto? Bueno,
¿Qué cosa nos ha dado Dios para que nosotros administremos de manera correcta? No que nos hagamos los dueños de eso, porque no somos dueños de nada. De ahí el otro concepto de la mayordomía, que somos mayordomos de los bienes de Dios. Nada es nuestro, desde esta gorra, desde estos lentes, la vida, la salud, el lugar donde vivo, nada es nuestro. Todo es otorgado por misericordia del Señor. Y Él puede entregarlo por misericordia y quitarlo por misericordia. Por lo tanto, en esta vida nosotros estamos de paso. Y por lo tanto, todo lo que podamos obtener, tener, desde el punto de vista espiritual o material, no es nuestro, es por misericordia de Dios. Y se nos ha dado por su misericordia para administrarlo de la mejor manera, no de manera egoísta, sino al contrario, sirviendo a los demás. Y de ahí, bueno, deriva todo el tema de la mayordomía, los diezmos. El tema de los diezmos es un tema que Dios lo ha establecido para erradicarle el egoísmo del corazón. Bueno, no me voy a ir del tema, pero a lo que quiero decir es de que dentro de los bienes que se nos ha confiado para administrar están los bienes espirituales. ¿Cuál es ese bien? Los misterios de Dios. Ahí dice, y administradores de los misterios. También estudiamos eso, que son los misterios de Dios. Bueno, los misterios de Dios, con esto ya voy terminando el resumen. Los misterios de Dios dicen relación con la palabra de la cruz, dicen relación con el plan de salvación, con el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso sobre el misterio de la piedad? El misterio de la piedad simplemente es el contenido, la naturaleza, la sustancia del amor de Dios expresado en el plan de salvación. Eso tenemos que experimentarlo y vivirlo y entregarlo. Tenemos que saber por testimonio y por voz explicar y compartir ese misterio. Ahora, ¿por qué se le llama misterio al plan de salvación? Claro, porque ese misterio no ha sido plenamente revelado a los seres humanos, porque no tenemos las capacidades intelectuales, cognitivas, intelectivas, cerebrales para comprender el misterio de Dios. O sea, comprendemos el misterio de Dios hasta donde Dios quiere que comprendamos. Y hasta donde comprendemos tenemos que experimentarlo y compartirlo. Entonces, parte de ese misterio, que es el plan de salvación, el plan de redención, tenemos que compartirlo, administrarlo, por decirlo así. ¿Vale? Ok. Bueno, me imagino que los que me están escuchando saben qué es cuando yo me refiero al misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Voy a tener que repasárselo, porque si se lo repaso no voy a terminar nunca no voy a avanzar nunca en el estudio. Bueno, vean las clases anteriores donde expliqué qué es el misterio de la piedad. Porque el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 4:1 nos dice que somos administradores del misterio de Dios. Así que eso es muy delicado, ¿ya? Bueno, ustedes pueden seguir leyendo después de qué se trata. Ya estudiamos ya del versículo 1 al 8. Y ahora nos toca analizar del versículo 9 al 14. Así que vamos a comentar y analizar 1 Corintios capítulo 4 del versículo 9 al 14. Pongan mucha atención, por favor, porque yo estoy seguro que ustedes van a notar ciertas cosas que han leído siempre, pero quizás no le habían puesto atención. Y se los garantizo. ¿Por qué se los garantizo? Y lo digo con mucha modestia. Porque cada vez que doy un seminario bíblico, voy a algún lugar a dar una conferencia o a dar una charla sobre teología bíblica, me encuentro con personas que tienen 25, 30, 40 años en la iglesia y se me acercan y me dicen: ¡ay, hermano! No lo había visto desde ese punto de vista. Nunca me lo habían explicado así, me dicen. Se me ha acercado viejitos llorando. Eso es un testimonio hermoso que yo les podría contar. Gente llorando,
hombres ya con canas, ya viejitos, ya, y se me han acercado llorando y me dicen: nunca me habían explicado así el libro de Romanos, me dice, una vez que di un seminario sobre el libro de Romanos, texto a texto, versículo a versículo. Los hermanos estaban así, que se les caía la saliva a los hermanos, y eso me da mucho gusto, mucha satisfacción. Así que pongan atención, porque clases como esta en los institutos se las cobran. Yo aquí no la estoy cobrando. ¿Ok? Angie me dice: muy bueno, primera vez que me conecto, tendré que revisar los otros videos. Uy, sería fantástico, Angie, que te dieras el tiempo de revisar los videos anteriores, para que más o menos te vayas allá enchufando y encarrilando para dónde vamos, ¿ya? Bueno, avancemos, que yo me entusiasmo y me pongo a conversar y compartir con ustedes. 1 Corintios capítulo 4, del versículo 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 4, del versículo 9 en adelante. Dice así: porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Recuerden que Pablo, que por eso es que es importante leer el contexto. A ver, vamos a leer los 8 versículos anteriores para que se agarren el hilo de lo que está diciendo Pablo, porque estoy seguro que no me van a entender si sigo leyendo esto de que, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que no me van a entender. Vamos a leer los versículos anteriores para que agarren el ritmo de lo que viene diciendo Pablo, el contexto, ¿ya? Y se enchufen rapidito. Versículo 1 entonces, 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel o leal, ¿cierto? O dignos. Eso de fiel quiere decir dignos. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal alguno. Yo expliqué todo eso en la clase pasada, ya no lo voy a explicar ahora. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo de mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y ahora Pablo, en el versículo 8, se expresa de una manera un poquito sarcástica, un poquito irónica. A ver, les explico un poco otra vez. Los corintios habían caído en un estado de suficiencia propia, ¿vale? Que ya no necesitaban de más profundidad, de más instrucción, no necesitaban ser confirmados en ciertas cosas y ya se sentían satisfechos, ¿verdad? Entonces como que empezaron a mirar un poquito menos a Pablo, ¿no es cierto? Qué sé yo. Entonces Pablo dice acá, y de ahí todo lo que leímos, ¿no es cierto? Y Pablo es un poquito sarcástico y ahora les dice: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis, haciendo una comparación con un reino, ¿no es cierto? Que los corintios están reinando y están bien sin Pablo y sin nadie más, no lo necesitan. Entonces dice acá de manera irónica: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Ojalá reinases.
Ojalá fuera así, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo está apuntando a la autosuficiencia de los corintios, y justamente esa actitud los estaba haciendo caer en las cosas que empezaron a caer o estaban practicando y cayendo los corintios. O sea, se creían que con las riquezas que habían recibido espirituales ya era suficiente. Y es en ese contexto que Pablo sigue diciendo en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Eso de postreros quiere decir últimos. O sea, de ninguna manera los apóstoles pretendían tener cierta preeminencia o superioridad para con el resto de los hermanos de la iglesia. Por eso Pablo dice acá, porque según pienso, Dios nos ha exhibido, esa palabra interesante, exhibir, ya la voy a explicar allá. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como lo último, como lo más insignificante. ¿Para qué? Para que justamente la alabanza y la honra no sea hacia ellos, sino que la iglesia, en vez de endiosarlos, pues los mire solamente como ejemplos, como referentes, como hermanos quizás de más experiencia, de más madurez, pero nada más. Porque el apóstol Pablo y los demás apóstoles tenían clara conciencia de que ellos cumplían la labor de servidores, de administradores, no de dueños ni señores de la iglesia. Así que con menor motivo, la iglesia de Corintio podía estarse fraccionando, identificándose con algunos de ellos. Yo soy de Santiago, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de... ¿Quiénes somos nosotros? Dice Pablo. Somos servidores. ¿Ok? Versículo 9 entonces, 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido. Esta palabra de exhibir es de que la labor de los apóstoles, y si lo ampliamos un poquito más, la labor nuestra, ya sea de la hermana que sirve, de la diaconisa, de la maestra de iglesia, del maestro bíblico, en fin, todos los que servimos en algún área, en el ministerio, en la obra de Dios, todos estamos siendo observados. Porque llegará un día en que seremos juzgados según nuestras obras. Obras quiere decir nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestros hechos. Nuestros hechos hablarán de lo que tiene el corazón. Todo lo que decimos, hacemos o pensamos será evaluado. Será pesado en balanza. Y de ahí va a surgir un veredicto. Y lo que sucede en este planeta caído está siendo observado por el universo entero. Por todos los seres creados estamos siendo exhibidos. Hay millares y millares de testigos que están observando este conflicto cósmico que está sucediendo en este planeta entre el bien y el mal. Por eso que Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. ¿Notaron? Exhibido y espectáculo al mundo. Es decir, la obra, el ministerio, el testimonio de los apóstoles era visto por los demás. Y el éxito o el poder del trabajo misionero de los apóstoles se debía en gran manera a su testimonio personal que era visto por los demás.
su consecuencia, su testimonio, daba fe de lo que creían. Por eso que acá dice, sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cada hijo de Dios e hija de Dios es una carta abierta al mundo y a los seres creados no caídos. Y a veces se nos olvida eso. Estamos en el entra y sale y ande y lleva y trequetreo de todos los días y nos olvidamos de esa noción de que todo lo que hacemos y todo lo que hablamos y todo lo que pensamos, todo está siendo registrado y que nuestra conducta en el diario vivir es observada por los demás. Versículo 10. Nosotros somos insensatos. Pablo no era insensato. Pero ¿por qué dice Pablo somos insensatos? Ya lo voy a explicar ya. El mundo consideraba necedad y locura la predicación del Evangelio. Y los creyentes y los apóstoles eran considerados necios, insensatos. Por eso que Pablo dice eso, desde el punto de vista del mundo, él es un insensato. Nosotros, dice el versículo 10, somos insensatos por amor de Cristo. Claro, insensatos según lo que el mundo dice. Mas vosotros, prudentes en Cristo. O sea, los corintios se habían infatuado tanto, eran tan suficientes, ¿no es cierto?, que creían que no tenían necesidad de ser amonestados por Pablo, que ya estaban bien como estaban. Y por lo tanto asumían la actitud de que ellos ya eran prudentes. Y Pablo se rebaja humildemente y dice, bueno, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, Pablo otra vez, ¿no es cierto?, humildemente dice, débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo aquí está dando una lección de humildad a los corintios. Y luego el apóstol Pablo comienza a describir algo desgarrador, impresionante. Hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No es que anduviesen desnudos, quiero aclarar eso. No es que andaban sin ropa, no. Es que andaban con harapos, andaban con lo justo, andaban con lo mismo. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso es impresionante, porque cuando ustedes estudian la vida o las circunstancias en las cuales desarrollaron su trabajo los apóstoles, son las circunstancias en las cuales van a vivir o se van a desarrollar los siervos de Dios durante el último Pentecostés global. Y acá dice que ellos no tienen morada fija. ¿Qué es no tener morada fija? Quiere decir que no tienen dónde vivir. Impresionante. No tienen dónde vivir.
¿Sabían ustedes que el Señor Jesús tampoco tenía morada fija? Claro, porque los apóstoles seguían el ejemplo de Jesús. Jesús tampoco tenía morada fija. Jesús alojaba o vivía donde lo recibiesen. Y si no, pues dormía en algún huerto. O fuera de la ciudad, en algún lugar tranquilo. Ahí se recostaba y dormía y pasaba la noche. No tener morada fija significa ser errante. Errante quiere decir que no tener un lugar propio donde descansar, sino que andaba de aquí para allá. Eso es ser errante. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. Eso de maldicen es que nos insultan. Y los insultos incluyen las difamaciones y las calumnias. Y bendecimos. ¿Se dan cuenta que ellos no eran vengativos? Ellos no tomaban la justicia en sus propias manos. Ellos sabían esperar la justicia de Dios, la venganza de Dios. Acá dice, nos maldicen y bendecimos. Hay que tener paciencia cuando tu vecino pone la música a todo volumen y no te deja hacer nada. Bueno, no perdamos los estribos. Airaos, pero no pequéis. Encomendad la causa a Jehová y cultiva la paciencia, el carácter, el ser. Que la gracia de Cristo pula el temperamento, los pensamientos, los impulsos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. ¿Saben ustedes lo que es la escoria? ¿Saben ustedes lo que es la escoria? La escoria es la mugre que uno acumula cuando hace una limpieza, cuando uno barre. Cuando uno le frota, ¿no es cierto?, algún mueble que tiene una mugre pegada, una mancha, ¿es cierto? Y ese polvo, el sarro, esa cosa que queda, el resto, todo ese resto es escoria. Escoria es algo que no vale nada. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros. O sea, Pablo no está diciendo eso para vanagloriarse. Ay, sí, he pasado hambre, he pasado sed, nos persiguen, así como para sentirse superior a los corintios. No lo dice para humillar a los corintios. Acá dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, para que aprendan de lo que nosotros hemos vivido, para amonestaros como a hijos amados. Como buen maestro que era Pablo, lo que él decía no lo decía para humillar, avergonzar o aminorar a sus oyentes. Porque Pablo, cuando hablaba o enseñaba algo, lo hacía como un padre enseñando a sus hijos. Y no siempre Pablo tenía que escribir duramente, pero si tenía que dar un consejo directo, crudo, pues lo daba. Y el oyente tenía que entender, no tomárselo personal, sino que entender que Pablo lo dice como un hermano, como si fuese Cristo mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Dios mediante, no sé cuándo, pero vamos a retomar después los versículos que siguen, ¿vale? Para que terminemos este capítulo 4. Nos restaría estudiar del 15 al 21, ¿ya? Y de ahí se vienen temas bien complicados, porque el capítulo 5 nos habla de un caso de inmoralidad.
Y el versículo 6 nos habla de litigio ante los incrédulos. Vienen temas interesantes. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Agradezco a todos aquellos que se han quedado y han tenido la paciencia de reflexionar y meditar junto a mí. Aquellos que quieran hacerme alguna consulta, alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlo a través de las redes sociales, a través de mensaje privado. Está Telegram y también he habilitado WhatsApp. Así que para que me puedan escribir o llamar directamente. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.